Hola, hola, es un privilegio grande una vez más poder llegar a ustedes, a sus corazones. Estamos aquí de regreso para compartir una palabra de bendición para cada uno de ustedes. De verdad es un privilegio podernos dirigir a ustedes ya, bueno, después de unos días ya estamos de regreso. Bueno, pedimos disculpas, ¿verdad? Si usted no ha estado ahí tratando de sintonizar, pero no hemos estado, lamentablemente no hemos estado transmitiendo en vivo. Hemos estado un poco afectados de salud, pero ya estamos de regreso y es un privilegio grande a toda la gente que se conecta a estas transmisiones en vivo. Estamos totalmente en vivo este día martes 21 de enero del 2020. Bueno, 2020 ya, así que iba a decir 2019. Hoy estamos en lo que es el año, ya estamos en el año nuevo, ¿verdad? Así que es un privilegio a toda la gente que está en sintonía en esta preciosa hora. Bueno, queremos llegar a lo más que podamos. Si usted puede compartir esta reflexión bíblica en esta preciosa hora, pues entre más gente alcanzamos, mucho mejor, ¿verdad? Dios se glorificará y Dios se manifestará de una manera especial sobre todos aquellos que llegan una palabra, ¿verdad? De Él, porque la verdad que predicamos lo que es de Él, hablamos sus palabras y son sus palabras las que van a bendecir a mucha gente siempre y cuando nosotros compartimos. Así que quiero saludar a toda la gente que ya me está viendo. Quiero saludar a la gente de aquí de Honduras, ¿verdad? Ya que también me mira gente de otros países. Por ejemplo, de Nicaragua me sintonizan también de España, de Estados Unidos. Y quiero saludar a toda esa gente, la paciencia que me han tenido. Créame que he estado aquí realizando algunas cosas. Bueno, es bien complicado. No se imagina lo complicado que muchas veces se nos hace presentar un programa en vivo, porque no solo es de venir y aparecer en una pantalla, aparecer en una cámara, a transmitir en vivo o dar una predicación equivale a esfuerzo, a trabajo, no solo en la preparación de la palabra, sino también en poner el equipo, porque imagínense, yo hago todo, prácticamente yo soy el 100 juegos aquí. Hay que poner cámaras, hay que ver si el sonido está bien, hay que ver si la luz está bien, la iluminación está bien, y si usted mira algo borroso ahí por el cuestión del chroma key, pues tenemos una pared ahí que atrás nuestro que no parece que la pintura que le pusimos no es la correcta. La luz, la iluminación que tenemos, bueno, tenemos unas imperfecciones aquí, pero aquí estamos. Queríamos transmitir hoy en vivo porque la verdad que ya día no lo hemos estado haciendo y la gente nos pregunta qué pasa con el programa, hermano, y la verdad que hemos estado un poco afectados de salud, un poco afectados de la garganta, pero aquí estamos y la bendición, verdad, es grande poder transmitir en esta preciosa noche. Quiero saludar ya a Edgardo Leiva hasta Estados Unidos, a nuestro hermano Francis Peralta aquí en las Brisas del Valle. Quiero saludar también a nuestra hermana Raquel y a nuestro hermano Amador, a nuestro hermano, vaya, me olvidó el otro nombre de este hombre, qué hombre el esposo de nuestra hermana Raquel allá en Estelí, Nicaragua. Queremos saludarles, bendecirles. Quiero saludar a toda la gente, Antonio también por ahí miré conectado, a Antonio, Ángel Antonio, y bueno, a todos, ¿verdad? A todos los que le están dando like, y les invito a que compartan, pueden compartir lo que es la transmisión. También estoy transmitiendo o está compartido en la página Reflexiones Bíblicas, por ahí les apareció a muchos, me imagino, así que desde ya pueden compartir la página, también pueden compartir la transmisión. Estamos totalmente en vivo en esta preciosa hora. Hoy quiero hablarle un tema muy interesante y es relacionado con el proceso de la iglesia. La iglesia tiene que estar en un proceso de transformación. La iglesia desde el primer siglo, nos vamos a dar cuenta si nosotros hemos leído la historia de alguna manera u otra, o hemos escuchado la historia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva pasó un proceso muy difícil. De hecho, la iglesia desde antes desde que Cristo parte de esta tierra, ¿verdad? La iglesia empieza a tener una persecución. Los apóstoles, los discípulos del Señor empiezan a tener una persecución terrible, que no podían incluso ni reunirse abiertamente porque para ellos era un crimen eso.
y los discípulos empezaron a usar la estrategia de expandirse, porque la intención era, entre más gente se alcanzaba a través del Evangelio de Jesucristo, más gente era salvada y más gente se unía a lo que era la iglesia. Incluso en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, encontramos que cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban en el aposento alto, dice la Biblia que se unieron, cuando Pedro predicó la palabra del Señor, se unieron 3,000 a la iglesia. Podemos ver aquí entonces que la iglesia ha pasado ese proceso de transformación, ha pasado un proceso de persecución, y hoy en día quizás nosotros no estamos siendo perseguidos de alguna manera u otra, no de igual manera como fue perseguida la iglesia primitiva, pero la iglesia está siendo perseguida a través de las redes sociales, criticada, los siervos de Dios siendo criticados, las iglesias, las congregaciones siendo criticados. Cuando estas tienen proyectos grandes, cuando estas sueñan en grandes, son criticados, y podemos ver que de alguna manera u otra la persecución sigue estando ahí, aunque no de una manera liberal o de una manera abierta en contra de la iglesia, pero sí de una manera indirecta a través de las redes sociales, aunque no hemos recibido ni un golpe por ser cristiano ahora, no hemos recibido quizás algún insulto, quizás siempre hay uno ahí, ¿verdad? Pero no hemos recibido la persecución que recibieron la iglesia primitiva. Pero en el proceso, la iglesia de alguna manera tiene que estar teniendo una transformación de cambio, tiene que estar teniendo un proceso, y ese proceso le va a llevar a muchos cambios. Fíjense que he estado escuchando y pensando en algunas escrituras, y es que lo peligroso que corre la iglesia cuando ésta no es procesada, vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1, dice la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. En el verso 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. El verso 3 del capítulo 37 sigue diciendo: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. No vaya a perder de vista esta cita, porque por ahí de repente vamos a partir lo que es la reflexión de esta noche. En el verso 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En el verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. En el verso 6, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos, espero que usted esté leyendo conmigo el verso 7, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. En el verso 8 dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ojo, quiero adentrarme un poquito a lo que es esta escritura que acabamos de leer, y es que es importante que nosotros nos demos cuenta que hay un peligro que corre todo cristiano que no ha sido procesado, todo cristiano que no ha pasado un cierto proceso, y no necesariamente tiene que ser un proceso de sufrimiento, sino muchas veces es un proceso de transformación. Es un proceso donde viene Dios, mete sus manos en su vida y cambia todas sus intenciones, cambia su corazón, cambia su mente, cambia sus pensamientos, cambia todo lo que usted es. Es un proceso de transformación que se va dando de acuerdo a nosotros, le vamos dando lugar a lo que es la palabra del Señor, le vamos dando lugar a
a esa manifestación, a esa llenura del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, que hay que ser lleno del Espíritu Santo. Y creo que en esas llenuras y en esa transformación a través de escuchar la palabra de Dios, a través de leer, estudiar la palabra del Señor, es un proceso que todo cristiano tiene que estar llevando. ¿Por qué es importante el proceso en todo cristiano? ¿Por qué es importante que pase un tiempo de proceso, un tiempo de transformación todo creyente? Porque cuando esté en la cima se va a dar cuenta lo que ha costado a obtener lo que tiene ahora, y no es que el sacrificio tiene que ver con él, porque el sacrificio tiene que ver con Jesús en la cruz del Calvario, pero en ese proceso de transformación yo tengo que estar sensible al Espíritu Santo, tengo que estar abierto a lo que quiere Dios conmigo, y muchas veces Dios nos va a pedir cosas que no queremos soltar. Dios nos va a pedir cosas que no queremos dejar porque hemos amado toda la vida esas cosas. Venimos de un mundo que nos ha golpeado, venimos de un mundo que nos ha herido, el pecado nos ha dañado, e incluso estamos atados a muchas cosas que venimos arrastrando, cosas que nos han hecho daño por años, y hasta que venimos al Señor, entonces nosotros nos damos cuenta que necesitamos un cambio en esa área. Quiero saludar también a nuestro hermano Jimmy Reyes, de Estados Unidos, que nos está viendo. Y ese proceso, hermanos, se va a ir dando en la medida que nosotros le abrimos el corazón al Señor. Recuerde que la salvación es instantánea desde el momento que usted acepta al Señor Jesucristo. Usted es salvo, usted es salvo, es lavado con la sangre de Cristo, sus pecados son perdonados, pero en el alma nosotros arrastramos con muchas cosas que necesitamos irlas dejando en el proceso de la vida cristiana, en el proceso de esa transformación. Y cuando nosotros somos procesados, cuando nosotros entramos a ese proceso, entonces cuando estemos en la cima vamos a valorar esas bendiciones que el Padre nos ha dado. Vamos a valorar esos dones, esos talentos, esos ministerios que el Señor nos ha dado. Entonces, difícilmente nosotros nos vamos a entregar al mundo, nos vamos a entregar al pecado y vamos a dejarlo abandonado todo. Porque hay mucha gente que ustedes les ven en la iglesia por temporadas. En la iglesia, cuando se habla de temporadas y que esta es tu mejor temporada, a mí me da nervios escuchar esa palabra de temporadas, porque en Dios no hay temporadas. Dios es eterno, Dios es estable, Dios no está de buenas hoy una temporada y mañana amanece de malas. Dios no tiene una temporada para bendecirte y otra para maldecirte, no. Dios es Dios, Dios quiere bendecirnos siempre, Dios quiere ver cambios en nuestras vidas siempre, y que estemos, como dice la Biblia, de que vayamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que dice la Biblia que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces la intención de Dios es bendecirnos siempre. No es que Dios viene y bueno, hoy te bendigo, mañana no. Dios no es Dios de temporadas. Y cuando se habla de temporadas en las congregaciones, yo tiemblo, porque me parece que estamos atando a la gente a que tenga una temporada simplemente con Dios. Me parece que cada vez que decimos, este es tu temporada, y he escuchado incluso de gente que dice que Dios la usa en profecía, y dice el Señor que esta es tu temporada, y la gente llora y la gente cae bajo el poder de Dios. Pero a mí me da miedo esa palabra de temporada, porque a mí me parece que estamos atando a la gente a una temporada simplemente, a una temporada, como quien dice, viene la temporada navideña y la gente se divierte, y después que llegó enero pues se les acabó el gozo. Y en Dios no hay ese tipo de temporadas, no existen temporadas en Dios. Dios existe, Dios es real, Dios quiere establecer su reino en nuestros corazones y que la bendición de Dios esté siempre en nuestra vida. Fíjense que acabamos de leer a un hombre que todos conocemos la historia de este hombre, de este joven llamado José. Tenía 17 años cuando empezó a soñar, a tener sueños impresionantes, sueños que iba contra la lógica de sus hermanos, iba contra la lógica de su propio padre. Y es impresionante este joven soñando a su corta edad, teniendo sueños impresionantes que si en ese tiempo le hubiese contado a más gente, quizás hasta lo hubiesen matado, si sus hermanos tenían ganas de matarlo, por ese tipo de sueños que él tenía y por la arrogancia que había en él. Muchas veces José en ocasiones se comportó como una persona arrogante. Incluso su padre había provocado que su hijo menor fuera una persona arrogante, porque le había hecho incluso
una túnica de colores. O sea que José tenía un derecho, como quien dice, de comportarse así como se comportaba. Y era necesario que viniera Dios a agarrar a José, ¿verdad? Antes de cumplir esos sueños y lo transformara, lo moldeara, lo zarandeara, mejor dicho, para sacar lo mejor de José. Porque si José llega a la cima sin haber sido procesado, echa a perder todo. Como cualquiera de nosotros nos puede pasar. Cuando nosotros no somos procesados, cuánta gente nosotros hemos visto que llega a las congregaciones, están unos 2 meses, 3 meses, y vienen los líderes, vienen los pastores en algunas congregaciones, vienen el líder, toma a esa persona y la pone a servir en cierta área, la sube al ministerio de alabanza, la suben a un servicio ahí en la iglesia, pero pasa poco tiempo y a esa persona la vemos en el mundo después y la vemos entregado de nuevo a las drogas, de nuevo al alcohol. Otras personas se van a otros extremos peores y miramos y uno se pregunta, pero ¿qué pasó con esta persona? Es que no fue procesada y debemos de pasar procesos, de transformación. Como le digo, Dios nos va a pedir cosas que no queremos dejar y que nos ha costado dejar y que estamos desde niños atados a esas cosas, que tenemos que dejarlas a través del proceso ese. Y eso fue lo que pasó precisamente con José. Imagínense que José venía con cierta arrogancia en su corazón porque había soberbia, había altivez, se creía el mejor de la familia, el hijo número 1 de su padre. El peor error que puede cometer un padre es tener hijos predilectos. Usted no puede tener hijos predilectos. Usted no debe, si usted tiene muchos hijos, más de 2, 3 hijos, usted debe de amarles a todos por igual. Y no sea como la persona que dice, no, yo no tengo hijos predilectos, dice, pero en el mural de su casa o en la pared de su casa tiene 2 fotitos pequeñas de sus hijos, varones, y un gran cuadro de su hija, y dije que no tiene predilectos. Si desde ahí usted está demostrando que usted tiene a alguien predilecto ahí, porque en la foto de su hija es un gran cuadro y los demás hijos son fotitos pequeñas. Entonces desde ahí, cosas insignificantes, parece insignificantes, pero desde ahí nosotros o los padres cometen esos errores de darles armas a los hijos muchas veces, donde ellos crecen con arrogancia, crecen con soberbia. Cuando vienen al Señor tienen que ser procesados, porque la vida cristiana tiene que ser de gente humilde. Dice la Biblia que aprended de mí, dice Cristo en el libro de Mateo, que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros somos humildes, vamos a tener descanso en nuestras vidas, vamos a descansar en el Señor, vamos a depender a tal grado de Él que van a haber circunstancias que nos van a querer afectar, pero cuando haya humildad en nuestros corazones, lo que hacemos nosotros es confiar en el Señor. Y creo que lo que necesitaba José era pasar un proceso duro, y fue precisamente duro lo que tuvo que pasar José. Primero, José es echado a una cisterna por sus propios hermanos, cuando éste había ido a buscarles, enviado por su padre para ver si ellos estaban bien. Y dice que cuando lo vieron a él de lejos, dijeron entre ellos, miren, allá viene el soñador, ¿por qué no lo matamos? Y uno de sus hermanos, creo que fue Rubén, dijo, no podemos hacer tal daño, ¿por qué mejor no lo metemos a la cisterna? Y lo metieron en una cisterna. No, la Biblia no especifica cuántos días estuvo él ahí, pero independientemente cuántos días José pasó ahí, Dios empezó a procesar a José. Y desde ahí fue el punto de partida del proceso de José, cuando es echado a la cisterna. O sea que para que nosotros podamos caminar las alturas, tenemos que estar primero en la cisterna. Hay gente que quiere volar, pero nunca ha estado en un proceso. Nunca ha llorado por un momento de dolor, por un momento de sufrimiento, por un momento donde se le murió un familiar cercano, por un momento donde tuvo que sufrir una infidelidad. Hay gente que están en el servicio, incluso están en el ministerio y no han pasado un proceso de ningún tipo, no han sido procesados, porque cuando tú eres procesado, hermano, créame que no hay nada que después te va a quitar de la vida cristiana. Nada te va a arrancar, vas a estar estable, vas a estar firme. Hoy oí a un predicador y él se refería a la cita de Salmos, capítulo, creo que yo la compartí esa cita, en el libro de Salmos,
creo que en lo que es uno de los estados, las historias de el capítulo 18 de Salmos, verso 33 dice que quien hace mis pies, hablando de Dios, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Oiga, escuchaba a un predicador que decía referente a este versículo que hay gente que desea alturas pero no tiene pezuñas de sierva, y se refería que incluso el salmista, cuando se refiere en el Salmo 18:33, cuando dice que el Señor le ha permitido estar firme sobre las alturas, le ha dado pies de sierva, significa que la sierva, explicaba este predicador, la sierva es un animal, ¿verdad? Sierva, la letra, mírela, no es con la S, sino con C, sierva, de animalito. Las siervas son animales que están acostumbrados a todo tipo de terreno. Ellos pueden andar en el lodo, también como en arena, puede también caminar, pero también hay una característica de la sierva, es que pueden andar en las montañas más altas y no se caen, porque en sus pezuñas, estos animales, en las pezuñas tienen como en las patas tienen como unas pezuñas que les permite agarrarse bien del terreno, entonces difícilmente se pueden caer de una altura. Entonces, decía este predicador, mucha gente desea las alturas, pero no tiene pezuñas de sierva. ¿Qué significa? De que no están arraigados en la roca inconmovible, no están arraigados, o sea, no han sido procesados. El proceso lo que hace es arraigarte en la roca inconmovible. El proceso lo que hace es que te vuelvas estable, que dejes la vida de doble ánimo, que dejes esa vida donde eres muy inestable en las cosas y muchas veces te robas a ti mismo las bendiciones de Dios y le robas las bendiciones a otro. Entonces, era necesario que José fuera procesado para llegar al trono, para llegar a ser el segundo de Faraón. Y mira el proceso que tuvo que pasar. Primero, es echado a la cisterna. Segundo, es vendido a los ismaelitas, ¿verdad? Es vendido a los madianitas, a los ismaelitas y madianitas. Es vendido a este tipo de tribus que de hecho eran enemigas del pueblo de Israel. Después se convierten en enemigos de Israel porque les provoca mucho daño en el proceso de cuando ellos van hacia la tierra prometida. Y son personas que vienen y después lo venden a Potifar, casi el segundo de Faraón. Y estando en la casa de Potifar, la esposa de Potifar se le ofrecía. Yo decía hace muchos años, referente al proceso que José pasó con la mujer de Potifar, y decía que si José no hubiese sido procesado, se acuesta con la mujer de Potifar. Y es que es necesario que nosotros seamos procesados, porque en el proceso, como le decía, nos vamos a volver con carácter firmes. Nos vamos a hacer personas con rostro le decían al profeta Ezequiel, creo que le decían, te haré un rostro de piedra, te haré un rostro fuerte, que tus enemigos incluso te tengan temor. Y no se refiere de que usted va a ser amargado, sino que se refiere a un carácter fuerte, a un carácter estable, a un carácter de que usted dice, aquí me paro y aquí nadie me mueve, porque Dios fue el que me estableció aquí. Entonces, a ese tipo de cosas es que se refiere la Biblia cuando dice que Dios nos va a dar ese rostro de pedernal, o sea, nos va a dar un carácter fuerte, de que en la vida cristiana nosotros somos estables, y no es que ahora estamos bien y mañana no, sino que una vida estable. Y eso es lo que hace el proceso. Eso fue lo que pasó con José. Imagínense, si José llega a la casa de Potifar sin haber sido procesado, créame que se hubiese acostado con la mujer de Potifar. Y imagínense ustedes, una egipcia, la mujer de Potifar no era un chiringajo viejo, como decimos nosotros, un chiringo viejo, o una mujer que ya estaba muriendo. No, era una mujer hermosa. Las egipcias se mantenían hermosas. Y José, imagínense, un joven con las hormonas elevadas, porque verdad, cuando uno es joven, verdad, bueno, los hombres entendemos eso, y también las mujeres entienden eso, que tenemos como que una temperatura más alta, verdad. Entonces
sin haber sido procesado, José se acuesta con esta mujer, pero el hombre ya traía un proceso, estaba en ese proceso, y lamentablemente lo acusan de que él quería violar a esta mujer, pero Dios sabía que esto era mentiras. Incluso Potifar en su corazón sabía que esto no era verdad, que era una farsa de su esposa, y que lo que quería era hundir al pobre José. Pero era un proceso que José estaba pasando, y podemos ver que José, después de unos años, quizás pasaron como unos 13, 14 años, donde José fue apresado, y estando él allá en la cárcel, ¿verdad?, interpreta unos sueños del copero del rey y del panadero, ¿verdad? Y así como él lo interpretó, pues sucedió. El panadero, pues al parecer fue colgado, el copero fue restablecido en lo que era su servicio, y le dice José a ellos, cuando estén allá frente al rey, acuérdense de mí, háblale de mí. Y pasaron 2 años todavía, y José preso, y hasta que Faraón empezó a tener algunos sueños, ¿verdad?, sobre las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y bueno, y el copero dijo, yo conocí a un joven que interpretó los sueños, y así como él nos dijo, se cumplió, y él podría interpretarte ese sueño. Y bueno, y todos sabemos la historia, cuando Faraón mandó a traer a José, lo bañaron, lo limpiaron, y bueno, y todo se presentó ante Faraón, y podemos ver que él pudo interpretar los sueños, y fue también puesto como el segundo al mando de Egipto. ¿Y qué proceso? Y dirá usted, pero qué proceso más duro que tocó. Pues sí, hay procesos duros en la vida cristiana, hay procesos duros, hay otra gente que pasa otro tipo de proceso, pero todos debemos ser procesados, todos. La iglesia sería más estable, los hermanos serían más estables, la iglesia tendría más crecimiento cuando los que ya estamos dentro seamos estables. Y no me refiero a que hay que vivir las 24 horas en la iglesia, porque el nivel de cristianismo que muchas veces enseñamos es que entre más fieles ustedes a la iglesia, más fieles a Dios. Recuerde que la iglesia primitiva no tenía a veces ni dónde reunirse, y eran fieles a Dios, porque eran perseguidos, no podían reunirse abiertamente ellos, no tenían un lugar donde reunirse, y tenían que expandirse, tenían que ser esparcidos para poder seguir predicando el evangelio, pero ellos seguían siendo fiel a Dios. Lo que quiero decir con esto de ser fiel a Dios es que usted trate de agradarle a Él, trate de mantener su fe. Dice la Biblia que la manera de agradar a Dios es cuando tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Donde usted se pare, donde usted ande, si usted se va para otro país, si usted se va o se fue para otro país, se fue para España, se fue para Estados Unidos, se fue para otro país cercano aquí de Honduras, usted siga creyendo en el Señor. No porque cambió de estadía, no porque cambió de provincia, o porque se fue a otro lugar lejos allá, se va a volver un pervertido, se va a volver una persona arrogante, soberbia. No olvide el proceso que ya pasó, cuando fue transformado en la presencia de Dios, cuando fue transformado de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tirarlo todo a la borda? Donde usted se pare, en su trabajo, en la universidad, usted puede tener un trabajo de noche que le interrumpa, incluso congregarse, pero usted puede seguir siendo fiel a Dios ahí en su trabajo, puede seguir creyendo al Señor. Sé que es un poco difícil no congregarse por un trabajo de noche, pero aún ahí usted puede sostenerse y pedir el rescate de Dios, porque Dios le va a oír donde usted esté. Si en su casa ora, si en el trabajo ora, ahí el Señor le va a oír. Pero necesitamos volver a lo que es ese proceso. Si nosotros nos hemos salido del proceso, volvamos a ese proceso. El proceso nos va a beneficiar a nosotros. Yo sé que todos hemos pasado momentos dolorosos, todos hemos pasado momentos donde hemos tenido que llorar, lamentarnos por decisiones que tomamos y que fueron malas y nos afectaron a nosotros y afectaron a mucha gente. Sé que todos hemos pasado procesos donde hemos tenido que sufrir, incluso no solo económicamente, sino emocionalmente, sentimentalmente incluso, pero es parte de la vida cristiana. Usted tiene que seguir adelante, no tiene que quedarse ahí tirado y que ya todo se terminó. Todavía usted puede seguir el camino, usted puede seguir caminando, no importa la dificultad que ahora está viviendo, no importa la necesidad que ahora está viviendo. El Señor está con usted, el Señor está a su lado, Él está para ayudarlo, para rescatarlo, para levantarlo, para darle vida.
esa vida que usted ha estado acostumbrado a vivir. Hablaba con un hombre hace unos días y platicábamos, le preguntaba si él todavía seguía en vicios, porque yo lo conocí siendo una persona muy viciosa, pero me dijo, fíjese que no, y se congrega en algún lugar. Le pregunté, me dijo, fíjese que ahorita no lo estoy haciendo por mi trabajo, pero sí me gustan las cosas de Dios y tengo planes de incluso congregarme en algún lugar. Y me decía, ¿sabe? Empecé a tener una experiencia de que me empezó a gustar la vida que empecé a llevar. Me dijo, empecé a venir de mi trabajo, y tras que venía de mi trabajo me iba a encerrar a mi casa, cosa que no hacía antes. Y me empezó a gustar que cuando llegaba a mi casa, mi esposa me atendía, me daba la cenita, y me empezó a gustar aquello, cosa que no me había pasado, cosa que antes lo que hacía era estar en la calle, me quedaba en la calle cuando venía a trabajar, muchas veces perdí hasta el dinero que había ganado en ese día, y regresaba a mi casa sin dinero, y aún mis hijos pidiéndome dinero y no podía proveerles porque yo había perdido todo el dinero. Y empezó a gustarme esa vida, me dijo, de mi trabajo a la casa, y que podía ser atendido de mi esposa y sin pleitos, sin nada, sin bebidas, sin nada. Y empecé a acostumbrarme tanto a esa vida que ahora ya no necesito estar en la calle. Ya no necesito andar en la vagancia, andar en el alcohol, andar en las drogas como antes. No necesito droga. Tengo parece que tenía, no sé si 10 años de no probar el alcohol. Y eso fue una gran noticia. Realmente que una persona diga no he probado el alcohol desde hace 10 años, es un proceso. Ese es un proceso que ha tocado que pasar. Hay gente que no tiene fuerza de voluntad, hay gente que dice no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro. Sí se puede en Cristo Jesús. Cuando tenemos fe se puede todo. Cuando nos aferramos a la fe podemos lograr muchas cosas, pero necesitamos volver a ese proceso, volver a creer al Señor. ¿Cuánta gente en los procesos que empezaron a vivir con Dios empezaron a ver cambios que ni ellos imaginaron que iban a tener, y Dios los cambió, Dios los transformó? Pero de la noche a la mañana los vemos allá en el mundo. ¿Por qué te saliste del proceso? Imagínense si José se hubiese salido del proceso cuando le tuvo que pasar esa prueba de que la mujer de Potifar se le ofrecía. Él hubiese perdido todas las bendiciones. ¿Cuántas bendiciones usted y yo perdemos por salirnos de los procesos de Dios? Dios quiere procesarnos, Dios quiere seguir trabajando en nuestra vida. No dejemos el proceso, caminemos en el proceso y pidámosle el rescate y la ayuda al Señor cuando estemos en momentos de tentación, cuando estemos en momentos de dificultad, y créame que nuestra vida va a ser mejor y va a estar bendecida siempre. Así que esta es la revelación que quiero dejarle esta noche. Quiero bendecirle, ¿verdad? Y pedirle que comparta la reflexión. Así que vamos a seguir transmitiendo por las noches, siempre a las 10 de la noche. Así que muchas gracias a toda la gente que nos vio. Quiero saludar a toda la gente una vez más, despedirme en esta noche. Quiero saludar a Francisco Funes allá en Níspero, Santa Bárbara. Bueno, creo que Francisco está aquí en San Pedro Sula trabajando. Quiero saludar a toda la gente que me escribió, a nuestro hermano Jimmy Reyes, a nuestro hermano Chepito, que le digo yo, a Edgardo Leiva. A todos los que nos están viendo, ¿verdad? Los que nos vieron, los que nos verán a través de la transmisión grabada. Bendiciones a todos, ¿verdad? Y que la paz del Señor pueda inundar sus corazones en esta noche. Dios les bendiga.